¿Qué justificación puede tener el indulto? ¿Qué justificación puede tener la amnistía? ¿Representan ambas manifestaciones del derecho de gracia que tienen los gobiernos en los estados? Bien, pues estas cuestiones las vamos a abordar comparando ambas instituciones jurídicas desde el punto de vista tanto de la ciencia política como de la ciencia del derecho. ¿Nos acompañas? Antes de empezar este vídeo me gustaría agradecer a don Manuel Fernández Fontecha las aportaciones que ha hecho a propósito de la amnistía. Este letrado de las Cortes ha fecundado el debate público de la amnistía y algunas de sus razones las he integrado en este vídeo. Bien, para estudiar alguna cosa es muy útil hacer un parangón con otro tipo de cosas de similares naturalezas o similar condición. Por ejemplo, si queremos ver o analizar la frondosidad, la altura, el grosor de un árbol, de un pino, es conveniente compararlos con otros árboles y veremos si su grosor excede la media o no. Es decir, la comparación siempre nos ayuda a aquilatar, ¿no?, el estudio de algo. En concreto, el estudio que vamos a proceder ahora de la amnistía viene bien compararla con el indulto. De la comparación de ambas vamos a derivar dos cosas importantes. Primero, si es constitucional o no la amnistía, pero igualmente vamos a derivar la naturaleza de ambas. ¿Qué función persigue cada una? ¿Qué naturaleza tiene? Pues bien, la primera distinción que vemos entre ambas instituciones es la conculcación, el quebrantamiento, su oposición al artículo 9 de la Constitución española. Paso a citar dicho artículo. Artículo 9.1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Bien, ¿es esto compatible con el indulto? Ciertamente lo es. Es decir, en el indulto viene de la palabra latina dulcis, dulce, dulce, y in, hacia, ¿no? Hacia la dulcificación, ¿no?, que luego sale la palabra dulceo. Dulceo nos dice, es el verbo indulzar, ¿no? Endulzar. De alguna forma, a través del indulto lo que se hace es, se condena, conforme al ordenamiento, a una persona, a un delincuente, pero posteriormente, una vez que se ha sujetado al ordenamiento, conforme al artículo 9, posteriormente se le exonera de ciertas penas de, pues, parcial o totalmente, a las que ha sido condenado. Es decir, pueden ser tanto de privación de libertad, inhabilitación, etc. Pero se somete al ordenamiento. De hecho, si reincide, la condena previa va a tener efectos en su nueva condena, porque sabemos que los antecedentes tienen una incidencia, ¿no?, en las condenas sucesivas. ¿Qué sucede con la amnistía? Amnistía viene de amnestiae, del latín, que a su vez viene de amnestia, olvido, del griego. Es decir, olvido. Lo que se produce a través de la amnistía es un total olvido de los hechos, de los actos criminales que se han producido. Este olvido, ya veremos por qué causas puede estar justificado, pero de alguna forma no hacen someterse al ordenamiento al criminal. El criminal se salta al ordenamiento. El ordenamiento no opera sobre él, sino que se olvidan sus hechos y por tanto el ordenamiento no puede ejercer su función respecto a ese criminal, a esos criminales, a esos delincuentes, a esas personas. En el caso en el que se hubiera querido introducir la amnistía, ese artículo 9 debe haber dicho: los poderes públicos y los ciudadanos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, en tanto no se apruebe una amnistía. Segundo lugar, otra distinción entre indulto y amnistía la vemos en el artículo 14 de la Constitución española, que paso a leer. El artículo 14 dice que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, ideología, podemos decir, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Aquí debemos hacer
una distinción entre igualitarismo e igualdad. La igualdad no es igualitarismo, es decir, no dar a todos lo mismo en determinadas circunstancias es razonable. Por ejemplo, un invidente o una persona con una cierta discapacidad, es lógico que se le faciliten a través del Estado los medios para acceder a un puesto de trabajo. De forma que el Estado da alguna subvención o algún beneficio fiscal a esas empresas que contratan esos disminuidos para que tengan mayor facilidad a integrarse en el mercado laboral, ya que su condición lo necesitan ese plus, por su, digamos, mengua, por sus limitaciones. Pero fuera de estos casos justificados, todos los españoles deben ser iguales ante la ley. Pues bien, respecto a la ley orgánica de amnistía, que se quiere aprobar la proposición, establece que durante casi 12 años, es decir, desde el 1 de noviembre de 2011 hasta el 13 de noviembre de 2013, una pluralidad de delitos, de malversación, de llevar caudales públicos a un fin para el que no estaban destinados, la prevaricación, ciertos delitos de terrorismo, altercados públicos, etc. Es decir, a veces incluso dice todos aquellos delitos conectados, es decir, es un tipo abierto, no sabemos ni siquiera a cuántos se puede extender, son exonerados de sus responsabilidades de forma automática, sin que lo pida el delincuente, en tanto en cuanto haya mediado una determinada ideología. Esta ideología, por supuesto, es la ideología independentista. ¿Qué sucede? Pues que hay un inquebrantamiento del artículo 14, porque todos aquellos delincuentes que han delinquido por otra ideología, puede ser anarquista, puede ser otro tipo de ideología, o que no tenían ideología al delinquir, no se ven exonerados de sus responsabilidades, no son amnistiados como estos políticos, ¿de acuerdo? Además, su aplicación va a ser muy vidriosa, va a ser un verdadero terremoto para todos los procedimientos en curso, porque en cualquier momento se puede alegar en cualquier procedimiento esta circunstancia, aunque no sea en Cataluña, lo cual va a generar bastante distorsión y dificultad. Pero la discriminación, sin razón de ser, sin causa, no solamente es material, jurídico material, sino jurídico procesal, porque al reo que ha sido condenado por un móvil independentista, se le van a dar ciertas ventajas de naturaleza procesal en materia de recursos, de cuestiones prejudiciales, etc. Es decir, el fiel de la balanza se inclina hacia él también en estas cuestiones, por lo que hay una doble discriminación frente al resto de delincuentes por todos estos delitos que durante una década se han podido cometer. Una década es mucho tiempo y hay muchísimas personas que pueden estar juzgadas o han sido juzgadas por todo este rango de delitos que se incluyen en la ley orgánica de amnistía. Por tanto, se conculca el artículo 14 y el artículo 16. ¿Qué sucede, sin embargo, con el indulto? Bueno, pues el indulto primeramente es pedido por la persona condenada, posteriormente a su condena, por causas justificadas. De persona a persona se van filtrando los expedientes y se sabe pues, si ha habido arrepentimiento, reparación del daño y si hay alguna circunstancia que justifique este indulto, ¿no? Puede haber muchas, ¿no? Por ejemplo, tener hijos a cargo fuera de la cárcel. Lo cual, por ejemplo, una mujer que es la primera vez que delinque y tiene hijos a su cargo fuera de la cárcel que están desprotegidos, expuestos, a veces pueden dar lugar a un indulto por evitar un mal mayor, por un bien común, ¿no? Y aquí no se quiebra la amnistía, se discrimina por las circunstancias concretas, como decíamos antes, de forma razonada y después de haberse producido una condena. La tercera distinción, y esta engarza con la anterior que hemos visto, es el examen individualizado de los casos que merecen esta prerrogativa por parte del Estado. Es decir, el indulto particular, que es el único que reconoce nuestra Constitución, exige abrir una ficha, una hoja, a cada uno de las personas que piden el indulto, de forma que se puedan ponderar la procedencia o no del ejercicio de esta prerrogativa de gracia. Caso por caso se ve el delincuente, sus circunstancias, si es la primera vez que delinque, si, pues como hemos dicho antes, ¿no? Si ha habido un ánimo de reparar el daño causado, si hay arrepentimiento, si hay buen comportamiento. De forma que
que se vea si procede el indulto, ¿no? Si procede el indulto. Esto también nos lleva a la cuestión de que los políticos independentistas que no se arrepintieron fueron agraciados con una medida de indulto bastante anómala, bastante anómala. No estaba recomendada tampoco por el órgano juzgador y fue bastante anómala. Bien, ¿qué sucede en la amnistía? La amnistía es general, es decir, en la amnistía todos los delitos, como hemos visto, cometidos durante una década, más de una década, quedan borrados, quedan olvidados, ¿eh? Y no particulariza cada sujeto concreto, cada criminal concreto, no se ve una ficha a cada persona, ¿eh? No particulariza la conveniencia o no en este y en este caso. ¿Qué nos quiere decir esto? Que aquí en este punto además coincide con lo que está proscrito en la Constitución, que es que el indulto general está prohibido y es el que tampoco discrimina, una vez condenados los delincuentes, por supuesto, no discrimina entre unos y otros. Dice, se indultan todos los condenados por este delito, en este periodo de tiempo, y no hace una especie de ficha de cada uno de los delincuentes para ver si procede o no el indulto. Y esto está proscrito por la Constitución. Por tanto, vemos que si esto está proscrito por la Constitución y previamente se ha aplicado el ordenamiento a estos condenados, que luego se les indulta, se les dulcifica la pena, cuanto más cuando está la amnistía, lo que hace no solamente es no discriminar entre cada uno de los delincuentes y establecer una hoja y examinar sus casos, sino que además ni siquiera llegan a ser condenados. Es decir, no llegan a ser ninguno condenado. De manera que lo que tenemos es un estadio incluso anterior al indulto general, ¿no? Por tanto, es mucho más gravoso, mucho más, digamos, cualitativamente más intensa la amnistía y graciosa la amnistía. Y por tanto, si lo menos está prohibido, por supuesto lo más se entiende que también lo debe estar. No solamente cualitativamente en sus efectos, sino también cuantitativamente. Otra diferencia entre la amnistía y el indulto es la causa final que cada una persigue. Para ello necesitamos una aclaración previa. Tanto el objeto material, es decir, a qué dedican sus estudios, de la ciencia política como de la ciencia del derecho, son las relaciones humanas. Bien sea relaciones entre estados y particulares, relaciones entre particulares entre sí o relaciones entre empresas y particulares o empresas entre empresas, etc. Es el mismo objeto material. Lo que difieren, sin embargo, en el objeto formal o la perspectiva desde la cual miran esas relaciones. La perspectiva de la ciencia política es el bien común, es decir, busca encaminar las relaciones al bien común, como ciencia práctica. La ciencia del derecho, igualmente, como ciencia práctica, busca encaminar esas relaciones humanas hacia la justicia. Puesto esto sobre la mesa, tenemos que analizar entonces qué busca cada una de estas instituciones. Como decimos, es importante determinar que ambas son complementarias, es decir, una sociedad no puede buscar el bien común si no hay justicia, es decir, si no se persiguen los homicidios, los asesinatos, los robos o no se cumplen los contratos, no se puede alcanzar el bien común. Por lo tanto, hay una complementariedad que ahora vamos a ver despliega sus efectos en esa mezcolanza de causas finales y de fines de ambas instituciones. En el indulto vemos que lo que se busca es la gracia, es una prerrogativa de gracia, un bien común. Es decir, se analiza un caso de una persona, por ejemplo, hablábamos de una madre de familia, que es la primera vez que delinque, que está arrepentida, que ha tratado de reparar el daño de alguna forma, que ha tenido buen comportamiento en la institución penitenciaria y que tiene una familia, unos hijos fuera de la cárcel que sin ella están expuestos, sin ella no tienen amparo. Como medida de bien común, superando la justicia, decimos, bueno, vamos a buscar el bien común dando
dulcificando su pena, exonerándola de ciertos años de prisión para que pueda cuidar de su familia. Aquí lo que está primando es la gracia, porque se impuso correctamente la justicia, pero a veces la justicia impuesta de forma rigurosa puede conducir a efectos peores de los que trata de enmendar, en algunas ocasiones muy puntuales. Y en este caso, por ejemplo, podríamos decir que a lo mejor tiene mejores efectos benéficos para el bien común exonerar de responsabilidades penales a la condenada. ¿Qué sucede en la amnistía? La amnistía es patrimonio más de la ciencia del derecho, es decir, de alguna forma se quiere restaurar una justicia que se ha alterado o se ha menguado o se ha menoscabado de alguna forma, en menor o mayor medida. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ponemos un ejemplo. Hablamos de Francia. Tanto los delitos menores durante la ocupación nazi como la colaboración con los nazis, esos delitos fueron amnistiados debido a que las circunstancias en las que se produjeron posiblemente eran muy peculiares, es decir, por hambre, por miedo, por presión, por amenazas, colaboraron con los nazis o robaron. De forma que se entendió que una medida de justicia era amnistiar a estas personas, ¿no? Para restaurar de alguna forma la justicia en sus casos. Lógicamente, tenemos más casos, como por ejemplo el de Portugal, ¿no? Se amnistiaron a las personas que cometieron crímenes que llevaron a la democracia, a la instauración democrática, porque se entendía que estaban oponiéndose a un régimen dictatorial y que de alguna forma eran atacados en sus derechos de forma previa por la dictadura, y que esta reacción, aunque fue inicua, aunque fue injusta, porque pudo haber crímenes, de alguna forma no fue del todo justo imponerles esas penas tan elevadas, de forma también que se amnistían a estas personas, ¿no? Porque la justicia se ha aplicado de forma muy rigurosa y no ponderando las circunstancias conexas. También en España incluso se perdonaron a terroristas con delitos de sangre porque se entendió que buscaban derrocar la dictadura. Luego se vio, por supuesto, que no fue la dictadura lo que atacaban, sino que buscaban su independencia a través de la violencia. Por tanto, vemos que en toda amnistía hay una especie de alteración de la justicia. Por eso los políticos que han cometido delitos independentistas en Cataluña querían una amnistía, porque era una especie de concesión de que los juicios, de que los delitos, de que las penas que se les impusieron fueran desmedidas o incluso inicuas. Porque hay veces que la amnistía lo que está salvando es una medida de iniquidad manifiesta, una injusticia manifiesta. No siempre es así. Pero que de alguna forma eran inicuas, ¿no? O atentaban de alguna forma contra la justicia. Pero ojo, en toda medida que trata de restaurar un poco la justicia, también siempre hay una búsqueda del bien común. Cuando tratamos de moderar la acción de la justicia por estas medidas, también indirectamente estamos tratando de buscar el bien común, ¿no? En la dictadura, la amnistía lo que quiso, el tránsito hacia la democracia, lo que quiso es dar un punto y aparte, por ejemplo en España, decir, bueno, vamos a tratar de reconciliarnos, ¿no? Y buscar, amnistiando a todos los presos, un punto cero, un nuevo comienzo a todos nosotros, darnos una nueva oportunidad de buscar el bien común, de colaborar en un país al que estamos todos adscritos y que es común de ambas, de todas las facciones que había. O, por ejemplo, pues en Portugal, ¿no? Vamos a tratar de poner un punto y aparte en este nuevo periodo, o tras la guerra, o tras una guerra, buscar un bien común, pues amnistiando a personas. De forma que, como digo, a veces la restauración de la justicia también está buscando un bien común, o directa o indirectamente, ¿no? Tras un paso de régimen, ¿no? Por lo tanto, pero siempre en la amnistía hay un elemento de injusticia que puede entreverse. Salvo en algunos y contados casos, ¿no? Que también se dan, como el caso de Portugal en 2023. En Portugal en 2023 se da una amnistía a todos los menores de 16 a 30 años. ¿Por qué? Por la Jornada Mundial de la Juventud que celebraba el Papa Francisco, y que se entendió que si por determinados delitos se amnistiaba a todos los jóvenes, estos participarían en las celebraciones, estos fastos, en estos momentos tan importante para
para Portugal y podían encauzar de nuevo su vida. Aquí hubo una medida de gracia plena porque se les condenó justamente por cada uno de los delitos, no había circunstancias que atenuaran, que debieran atenuar el rigor de la imposición de las penas, y por tanto aquí una medida de gracia pura y de búsqueda del bien común puro. Pero como digo, no son los más casos. La mayoría de los casos tiene algo que tiene que ver con alteraciones en la imposición de la justicia que requieren una restauración, un nuevo comienzo, etc. Bueno, conclusión. Bueno, la conclusión que podemos extraer de todo esto, en primer lugar, es que la amnistía es inconstitucional, es decir, conculca determinados preceptos nucleares, principios nucleares, como el principio de igualdad, el principio de imperio de la ley dentro de la Constitución, y no tiene encaje en la Constitución. Para más INRI hay que decir que la amnistía se excluyó expresamente por los padres de la Constitución. No es que se olvidara su inclusión, es que se excluyó expresamente, no se quiso incluir. En segundo lugar, tenemos que decir que además es arbitraria. Arbitraria por dos motivos conectados con la ciencia del derecho y la ciencia política. Primero, porque no forma parte de una restauración de una justicia que se ha alterado, que se ha visto alterada en la imposición de las penas, ya que estábamos en democracia, se cometieron delitos típicos, España es una democracia plena en la que los derechos fundamentales están suficientemente resguardados y no había justificación alguna para soliviantar a las masas y tratar de hacer una secesión del territorio español con los problemas que eso acarrea. Y en segundo lugar, porque tampoco puede ser una medida propia de la ciencia política de gracia. ¿Por qué? Porque la búsqueda del bien común implica que estos potenciales criminales o criminales ya condenados se hayan arrepentido. Y primero, no han dicho que se arrepientan, es decir, están diciendo que volverán a hacerlo. Además, a través de estas amnistías, lo que van a conseguir es nuevo fuelle para volver a reivindicar, con una especie de justificación mayor por la amnistía, sus pretensiones iniciales, que son todas ilegales, generando más tensión. Tensión no solamente entre comunidades autónomas por la insolidaridad que se va a generar, que las demás comunidades roban a Cataluña, sino además también por las tensiones intestinas dentro de la comunidad autónoma catalana, en donde no todos son partidarios de la independencia y hay, digamos, un conflicto y una posición recia entre facciones. Por lo tanto, no tiene cabida, no es una búsqueda del bien común, va a acrecentar el problema. Y como se excluyen estas dos causas, no solamente es inconstitucional, sino que además es imprudente y contraria a las leyes de la lógica y de la razón. Espero que este vídeo les haya servido, les haya ayudado, haya contribuido un poquito a la inteligencia de estas dos instituciones, especialmente la amnistía, en este periodo concreto. Gracias por su atención.